Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, es un honor, un placer saludarle en esta hora, deseando que las más ricas bendiciones de nuestro Creador posen sobre usted y los suyos. Estamos dando inicio a Radio Amanecer en Estudio en un tema de tanto interés como es el plan de Dios para el matrimonio. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, agradeciendo como siempre a esa cantidad de hermanos que dan seguimiento a través de nuestras redes sociales, o lo hacen a través de la internet más bien. Muchas bendiciones en cualquier parte de la geografía mundial donde usted se encuentre. Vamos a disfrutar juntos del estudio de este día, el plan de Dios para el matrimonio. Recuerden que esta es la lección número 8, instruyendo a los discípulos, segunda parte y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí saludamos en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Dios te bendiga, mi querido pastor y amigo. Amén, igualmente. Gracias por la oportunidad una vez más de conectarnos, encontrarnos y edificarnos mutuamente con cada uno de los temas o tópicos que las lecciones nos brindan. En esta parte ahora, instruyendo a los discípulos, segunda parte. Qué bueno, qué bueno. En este día estaremos abordando el tópico, el plan de Dios para el matrimonio, como usted bien ha señalado, este domingo 18 de agosto. Y queremos pedir la orientación de Dios para que lo que se desprenda de este tipo de análisis o estudio pueda ser de edificación e ilumine e ilustre a cualquiera que esté pendiente, atento a lo que aquí podamos decir. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de bondad, Dios maravilloso, gracias porque nos has dado la vida. Y un día más podemos nosotros decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Solo te rogamos, oh Padre, que al tomar decisiones seamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Que la enseñanza directa de tu palabra sea nuestra ruta a seguir, sea nuestro camino a seguir, no por nuestras obras o méritos, sino más bien porque así lo ha dictado la voluntad sagrada, la divina voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. No solo aquí, sino donde quieran nos escuchen las personas, hermanos y amigos de la comunidad. Gracias, Señor, por escucharnos. Dirígenos una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, vamos a establecer un diálogo en relación con lo que es el plan de Dios para el matrimonio. Le pregunto, ¿cuál fue la primera institución que Dios hizo? Sin duda alguna, la Biblia dice en Génesis que Dios creó el matrimonio. En el principio creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y esta declaración que encontramos en el Génesis se constituye en algo tan bello, tan precioso, que de ahí sale la primera poesía hebrea, cuando el hombre y la mujer fueron unidos en el vínculo sagrado del matrimonio, que Dios los unió en el vínculo sagrado. El hombre dice la Escritura que esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Sí. Será llamada mujer o varona porque del hombre fue tomada, del varón fue tomada. Este tipo de declaraciones presenta el vínculo más estrecho que debe haber, porque la relación que existe entre lo que Jesús ha dicho, lo que la palabra de Dios dice, necesitamos nosotros tomarlo en cuenta y replantearlo a la realidad también hoy, para que veamos las implicaciones que esto tiene. Pastor Machuca y amigos oyentes, pensar en la primera institución es maravilloso, porque el Señor hace el hombre y después hace una mujer. Uno de los puntos más importantes que nosotros como cristianos deberíamos estar destacando constantemente es el origen del matrimonio y cuál es el propósito que Dios tiene para con el matrimonio. Hoy en día yo diría que hay como una tentativa en contra de lo que es el matrimonio.
Hay personas que creen que viviendo con otro del mismo sexo están viviendo, y hasta exigen que en los países se aprueben leyes que lo den como legal. Es que no puede existir un matrimonio, porque el matrimonio, según establece la Biblia y establece ciertas constituciones, son claras y específicas, que dicen entre un hombre y una mujer, que es el principio bíblico. Y de ese principio bíblico, la mayoría de las constituciones de los países en el mundo lo establecen el matrimonio así, para continuar con esa vigencia y la importancia de la primera institución, que es el matrimonio. Señores, hoy en día, cuando no entendemos el propósito de Dios acerca del matrimonio, entonces empezamos a atentar contra el matrimonio, de que se puede vivir en unión libre, que si esto no resulta, que tenemos que divorciarnos y cosas así por el estilo. Pero repetimos una vez más, desde el mismo Génesis, allí Dios establece el matrimonio como la primera institución, y si fue la primera institución que Dios establece, hay que prestarle mucha atención y fortalecer el matrimonio que se da, repetimos, entre un hombre y una mujer, que es el principio de Génesis. Cuando Dios hizo a Adán, también hizo a su compañera, y de ahí se establece lo que es el primer matrimonio. Hay algunos cursos bíblicos de familia. Una vez me encontré con una lección que decía: los hombres son de barro y las mujeres son de hueso, haciendo referencia al proceso que Dios usó para crearlos. Y esto también tiene una influencia hasta en el mismo tipo de comportamiento, debido a las mismas funciones que tiene el hombre y que tiene la mujer. Cuando vemos las declaraciones bíblicas del establecimiento del matrimonio, de la familia, debemos verlo cómo esto trasciende a través de los límites del tiempo y la barrera racial y estructural que la sociedad hoy en día. El elemento básico que nos presenta el contenido o los escritos mosaicos, en este caso de Moisés, tenemos que verlos porque son la base para todo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Veremos entonces cómo Dios desde el principio los creó a su imagen y semejanza. Entenderemos cómo Dios el proceso creacionista lo usó, y de una manera específica cuando fue a donde el hombre, que el hombre le puso nombre a todos los animales y no se halló ayuda idónea para él, no se halló otro en su género, en su especie, de una manera muy específica. El Señor entonces le creó su mismo cuerpo. Dice que entró el hombre en un sueño y desde una de sus costillas tomó y formó a la mujer y se la trajo. Y él reconoció en estos tipos de reconocimiento que da la Escritura, tanto en el capítulo 1:27, así como en el capítulo 2:24, o también lo que nos dice el capítulo 5, versículo 2, que Dios los bendijo y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados, porque Adán significa hombre, humanidad, ser humano, y el ser humano tiene un complemento el uno con el otro. Adán, en su inteligencia, nunca pensó que la desviación que hoy se tiene con respecto a la zoofilia, y la gente como se une y se ayunta y tiene relaciones sexuales con un animal. Adán nunca en su inteligencia vio que una chiva, que una vaca, que un tipo de animal sería su pareja. Al contrario, él lo entendió muy bien, porque no se halló, no hubo otra en su género. Y eso fue el hombre salido perfecto de la mano de Dios. Todas estas informaciones para que nosotros podamos entender ahora cuál es la idea que Jesús presenta sobre el matrimonio. Recuerden que el matrimonio tiene su origen en Dios. Cristo es el mismo Dios. Y ahora vamos a ver la situación que se le presenta en una ocasión mientras Cristo se estaba realizando su ministerio. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos del 1 al 12, lo siguiente. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron, mucha atención aquí, los fariseos y le preguntaron, para tentarle, dice el texto bíblico, sí, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón
os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir que, ante una tentativa de los fariseos, con el propósito de acusar a Jesús, se le acercaron para preguntarle acerca de la condición del hombre cuando se casa, y luego le hablaron acerca del matrimonio y del divorcio, y Jesús los remitió a lo que nosotros estamos diciendo allí, el libro de Génesis, y le invitó para que se dieran página, estudiaran un poquito sobre lo que el mismo Señor había establecido en torno al matrimonio. El matrimonio es de origen divino, y cuando Dios formó al hombre y la mujer, lo formó y lo unió para siempre, pero por la dureza del corazón de ellos, cuando tentaron a Jesús, él le dijo: entonces Moisés permitió carta de divorcio. De la única manera, por causa del corazón de ellos, se le permitió esto. Fíjese que la ley casuística que presenta Moisés en el Deuteronomio 24 estaba redireccionada de manera muy específica para la protección de la mujer, no en su contra. Es importante que señalemos que quieren utilizar este tipo de relato para entrampar a Jesús debido a lo que ya ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que Herodes Antipas se divorcia de su mujer y luego va y toma la mujer de su hermano. Este tipo de caso y lo que esto implicó provocó que Juan el Bautista perdiera la cabeza. Ahora bien, ¿por qué los discípulos, por qué los fariseos, por qué este tipo de enganche, por qué este tipo de trampa? Es la manera de provocar que Jesús también, en la respuesta que pueda dar, pueda expresar algún tipo de contrariedad. Porque es importante que entendamos que Jesús no se iba a equivocar en este punto, puesto que los mismos, desde el mismo tiempo de Moisés, se practicaba el divorcio. Y las implicaciones o la manera como debía hacerse está bien estipulado en la ley. Ahora bien, se acercan a Jesús con un interés, y ese interés es para que Jesús de una manera específica, no trabaje las cosas o la presente como ellos quieren, porque ellos lo sabían. Y se practicaba tanto la escuela de Shammai, este tipo de énfasis restrictivo que tiene la declaración o el texto, lo quieren tomar en una dirección diferente. Aunque la escuela de Shammai permitía el divorcio, pero lo hacía con un tipo de énfasis todavía más complejo. Por otro lado, la escuela de Hillel eran más liberales en cuanto al tema, pero sí agravaban el proceso para que sea más complicado y no se viera como una opción o una inclinación favorable, siempre conveniente porque era más fácil. Al contrario, esto hacía que se fuese más complicado, pero aún así buscaban ocasión, o como diríamos nosotros, un bajadero para seguir con la práctica. Jesús no se dejó entrampar, pastor. Jesús recurrió al Antiguo Testamento, a la declaración que da Moisés en el Génesis, que fue el énfasis que hicimos en la introducción. Pero es que, como usted acaba de mencionar, estas dos escuelas de orientación teológica de los fariseos tenían énfasis posiciones diferentes en torno a lo que tiene que ver con el matrimonio. Sin embargo, los fariseos, que eran personas muy doctas en asuntos de leyes, y ahí estaban también los escribas, que modificaban muchas cosas. Esas dos escuelas se reunían para enseñar a sus seguidores sobre el Antiguo Testamento, y ahí se presenta esta situación de los fariseos para entrampar a Jesús, como bien usted estaba puntualizando. O sea, no es que ellos estaban ignorantes. ¿Cuál es el trasfondo? Usted comentaba. Es que, señores, como Juan el Bautista había predicado a Herodes y le decía: mira, no está bien lo que tú estás haciendo con la ex mujer de tu hermano. Es decir, no es ilícita esa unión. Es que Herodes se había divorciado,
para casarse con esta mujer. Herodías. Y entonces viene y lo quieren entrampar porque querían hacerla desaparecer a Jesús del cuadro y del escenario, como en muchísimas ocasiones le hacían preguntas para tentarle, para ver cuál era su respuesta. Y me gusta mucho pues la situación que presenta el autor de la guía de estudio, que posiblemente muchas personas no habían reflexionado mucho acerca de esto. Y entonces dice que debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problema con Herodes. Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esa unión ilícita, y Jesús alude a la pregunta de ellos interrogándolos acerca de qué fue lo que enseñó Moisés al respecto. Es decir, Jesús no dice rápidamente, no. Dice, ustedes han leído las Escrituras y ¿qué enseñó Moisés al principio? Que cada uno si le podía dar carta de divorcio, que es lo que dice el capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Pero en este sentido, pastor, Jesús quiso ser muy enfático. Citó los libros de Moisés, el libro de Génesis, porque él mismo lo dice, donde le dice, usted no ha escuchado lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y quiso citarle también el libro de Génesis. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero Moisés se dio carta de divorcio también. Y Jesús le dije, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés se vio en la necesidad de dar carta de divorcio. De manera que, queridos amigos, los israelitas ya participaban del divorcio en los días de Moisés, y la ley casuística que usted estaba mencionando, pues decía esto, causa y efecto. Y la situación se había rebajado tanto del asunto del matrimonio en esos tiempos, que por cualquier cosa, dice la Biblia, los hombres daban carta de divorcio a las mujeres. Usted, para poner un caso, usted se iba a casar con una chica, como tenía bien cubierto su cuerpo, en el momento que se producía el matrimonio, el hombre veía su cuerpo y veía que tenía una mancha o tenía quizás alguna herida no bien cicatrizada, y entonces decía, no, por esto vamos a darte carta de divorcio, y lo permitían. Entonces, por la dureza del corazón de ellos fue que Moisés escribió una carta de divorcio. Sin embargo, al principio no fue así. El propósito de Dios con el matrimonio ha sido siempre que el hombre y la mujer puedan permanecer juntos. Entonces, la trampa que yacía debajo de la pregunta de los fariseos acerca del divorcio y qué lecciones podemos aprender de lo que Jesús les respondió. Número 1, Jesús los redireccionó a la Escritura. Porque de alguna o de otra manera ellos habían grabado, habían agregado, habían quitado cosas que estaban claras en la Escritura y habían sobrepuesto, habían puesto por encima de la Escritura la tradición humana o los intereses que por conveniencia a ellos le favorecían. Y en este caso, salir de Jesucristo, quitarlo de en medio sería algo conveniente, puesto que no tendríamos que estar tan concentrados. Aunque tenían el dominio y el conocimiento de un lado, al fin y al cabo no lo practicaban como tal. Lo querían, pero más para mantener el dominio sobre el pueblo que estaban llamados a enseñar. Pero recuerden ustedes que estos fariseos especialmente se creían superiores a los demás. Se creían justos. Por eso su énfasis es un poquito más allá de lo que la misma ley de Moisés exigía o presentaba. Ellos querían o practicaban, las tomaban de otra manera, agregando un poquito más del sacrificio para que en el momento que ha de tomarse en cuenta algún tipo de comparación con los demás miembros de la comunidad o del pueblo, ellos puedan quedar por encima. Por esto que si decían que el ayuno era una vez al año o de una manera, ellos
podían hacerlo y lo hacían de manera recurrente, con énfasis a tener algún tipo de notoriedad que le permitiera estar por encima de los demás. ¿Qué nosotros podemos decir en torno a lo que definitivamente Jesús, al citar a Moisés, pretendía hacer? Hay algunos pasajes en la Biblia donde usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento, especialmente en tiempos de Moisés, ya existían personas que tenían quizás un matrimonio, se habían divorciado y habían abandonado a la persona que originalmente con la cual se estaba casando. La Biblia y Moisés no apoyaba este tipo de cosas, sino más bien que vino a rectificar algunos asuntos que con cierto grado de injusticia se hacía. Cuando nosotros leemos algunas porciones de la Biblia donde dice y va a rectificar o va a darle a tal mujer y a la otra le dará esto, ya en ese momento que se está hablando de esa manera es porque el problema del divorcio está ahí. Pero nunca ha sido ni es el propósito de Dios que los seres humanos entren en divorcio o que den carta de divorcio. Antes, por el contrario, la palabra de Dios desalienta lo que es el divorcio y alienta a los seres humanos para que puedan corregir los problemas que pueden haber dentro del matrimonio. Lo que pasa es que con mucha ligereza hoy en día la gente no se entiende. La gente no puede vivir juntos. Incompatibilidad de caracteres tenemos. Esa es la razón más grande que hay. Pero ¿quién en el mundo es totalmente compatible? Si la gente se casa es precisamente porque somos diferentes. Entonces, en este sentido, a través de las instrucciones que encontramos en la Biblia, lo que se está reforzando es la idea para que las personas que entraron en una relación de matrimonio resuelvan sus situaciones juntas. Si tienen que buscar orientación de algún especialista en este tema, si tienen que hacer actividades que tienen que ver con esto, pues lo hagan, porque nunca ha sido el propósito de Dios que los seres humanos se separen, sino que el matrimonio pueda permanecer para siempre. Fíjese, pastor, que el extremo estaba desmedido el balance, porque en aquellos tiempos la ley mosaica no hacía provisión para que una mujer se divorciara de su esposo, así como también podemos ver que en la antigua literatura judía se revela que algunas mujeres judías lo hicieron. Esto en la sociedad romana era muy común en las mujeres que se divorciaban de sus maridos. Notamos nosotros que la Escritura, en el tiempo que estamos hablando y también para nuestro tiempo, el mandamiento es claro y puntual. A no ser por adulterio o por muerte, la persona no podría casarse de nuevo. Ahora, sí debemos tomar en cuenta que la interpretación que se daba en relación con las escuelas de entonces que predominaban e influían para que se tome una dirección o se tome otra, fíjese cómo la misma escuela de Shammai, ellos presumiblemente de una manera restrictiva, ellos podían permitir el divorcio, número uno, por infecundidad, por abandono afectivo o infidelidad. Miren cómo iban tomándose en cuenta las consideraciones para que se pudiera dar en este caso. A diferencia de la interpretación que se daba en aquellos tiempos, es necesario que nosotros veamos cómo nosotros, por la misma transgresión de la ley de Dios, es decir, la fornicación o el adulterio, cada una de esas manifestaciones de una persona unida en el vínculo matrimonial, cometerla o transgredir o desobedecer en estos puntos le daría licencia o permisibilidad a que el otro pueda elegir entre si sigue o si no. Ahora bien, por encima de todas esas cosas, la elección que se debe tomar en cuenta es considerar el propósito de Dios para el matrimonio, no por cualquier quítame esta paja, como decimos aquí en la expresión dominicana, no por cualquier cosa, como bien el pastor Scroggins señalaba en el ejemplo que daba, si encontraba que algún tipo de cosa defectuosa o no a mi gusto o a mi entender, ya eso había agravado realmente la práctica, que cualquier gente lo hacía por otros intereses que no eran bien los señalados por Dios. Definitivamente, cuando estudiamos esta lección nos damos cuenta que cuando los fariseos quisieron entrampar a Jesucristo, Cristo enfatizó el hecho de fortalecer el matrimonio. Hoy en día, como decíamos al principio,
hay un ataque muy feroz del enemigo, de Satanás, utilizando diferentes formas de cómo destruir lo que es la santa unión matrimonial que Cristo produjo, el Señor mismo produjo desde la creación, y Cristo vino para corregir los males del matrimonio y cumplió su primer milagro incluso en ocasión de un casamiento. El primer milagro, Jesús sancionó el matrimonio cuando fue a visitar ese casamiento que se iba a dar en esa ocasión, y anunció hacia el mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. De manera que, amigos, la lección de esta semana, contrario a lo que algunos piensan, Jesús fortaleció la idea del matrimonio para siempre, pero por el pecado y la dureza del corazón de los seres humanos, cuando hay una unión matrimonial donde se corre el peligro de muerte o no se está cumpliendo con el propósito divino, entonces lo citó allá a Moisés cuando dijo: por el corazón duro del ser humano fue que se permitió el asunto de la carta de divorcio. Así es que cerramos en el día de hoy refrescando y recordando que el mismo Señor es el dueño del matrimonio. Cristo fortaleció los lazos del matrimonio y aconseja que los matrimonios puedan resolver sus problemas ahí dentro del matrimonio y dar todos los pasos que son necesarios para que esos matrimonios se puedan fortalecer. Yo creo que podemos orar para que Dios bendiga cada unión matrimonial que nos escucha, cada familia que está establecida según el plan y el ideal de Dios. Debe ser guiada por el Espíritu Santo para que siga adelante. En el camino hay muchos tropiezos, hay problemas y dificultades. Estar vivo implica eso. Estar establecido implica eso. Ahora le debemos pedir a Dios que nos ayude a amarnos indistintamente, pase lo que pase, podamos hacerlo de corazón. Oremos. Padre, gracias por nuestras familias. Gracias por nuestras esposas. Gracias por nuestros matrimonios. Presentamos ante tu presencia, Señor, cada hogar, cada pareja que está con nosotros. Cada persona que escucha, que tiene su compañero de vida, que ha decidido unirse en matrimonio con otra persona, que ha de seguir el ideal divino de la creación. Hombre, naturalmente una mujer, que se unen y tienen un matrimonio al natural según lo establece tu palabra. Señor, bendice con tu presencia estas uniones. Guíales y dale la sabiduría necesaria para permanecer firmes y fieles hasta que te podamos ver venir en las nubes de los cielos. Muchas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.